Tengo una filosofía personal que me ha ayudado a crear una estrategia y esta estrategia ha funcionado muchísimo y nada más tengo que decir desde donde yo nací, que es un pequeño pueblo rural en la montaña, en Santiago de Cuba, hasta poder abrirme el camino de convertirme hoy en un empresario, en un filántropo, en un facilitador de procesos. Realmente ha sido el resultado de aplicar esta filosofía, así que escucha bien porque te la quiero regalar. La mayoría de las personas falla y tropieza muchas veces intentando crear una vida extraordinaria porque comienza al revés el proceso. La mayoría de la gente quiere crecer, ¿verdad? Crecer exponencialmente y el crecimiento no es accidental. O sea, el cambio sí puede ser accidental. Uno se descuida, va caminando y tropieza con una piedra, se cae y se parte lamentablemente o la pierna o un brazo. Ahí hubo cambio, pero ese cambio no es positivo. Ahora, cuando estamos hablando de crecimiento, tú tienes que hacer una estrategia, tienes que diseñar, tienes que incluso intencionar y sentir a dónde quieres ir, porque cuando cambias el destino, cambias la dirección de tu trayectoria hacia dónde te mueves. Crecimiento es muy importante, pero no puede ser el primer paso que te lleve a construir una vida de prosperidad y éxito y a que tú seas un gran negocio en tu vida. Porque el negocio de ser tú lo primero que te enseña es, hay una filosofía de 3 hermanos, 3 pasos, pero no puedes alterar el orden en el que se estudian y se potencian. Son las 3 Cs de Cala, este humilde servidor. Y crecer es la tercera. Entonces, si la mayoría de la gente quiere crecer, es como caminar sin haber intentado gatear. La primera de las 3 Cs es creer. Tú estudias tus creencias, porque tus creencias son generalmente, como dijo Alejandro Jodorowsky, contratos emocionales que firmamos con nuestras familias cuando éramos niños. Y si esos contratos uno no los revisa y los revoca, algunos, y los revalida otros, tú estás arrastrando en tu piñata una serie de creencias que pueden ser limitantes, que pueden ser caducas, obsoletas. Imagínense que las creencias van pasando de generación en generación. Yo tengo creencias de mi bisabuela, de mi tatarabuela, porque mi abuelita la recibió, mi madre la escuchó y me la transmitió a mí. Y lo mismo sucedió por la línea de la familia paterna. Cuando vienes a ver, un adulto que no revisa sus creencias es un adulto que vive en una hipoteca permanente con sus generaciones pasadas. Generaciones que incluso vivieron una realidad de conocimientos, de tecnología, de estados de conciencia que no son los que hoy te están tocando vivir. Entonces, ¿cómo vas a arrastrar tantas creencias de siglos anteriores cargadas aquí en tu pobre piñata? Y lo segundo con el tema de creer es que hay un paradigma muy limitante que uno tiene que cambiar para convertirse en el mejor negocio que puede llegar a ser de acuerdo al gran potencial infinito que todos los seres humanos traemos como regalo divino, semillas de grandeza y zonas de genialidad ya dentro de nosotros. Ese paradigma es ver para creer. Nuestra educación es primariamente una educación materialista y mecanicista. Ve el mundo a través de pruebas y evidencias. Y hay mucho de lo que nosotros no podemos dar cuenta porque los 5 sentidos que un ser humano disfruta, que son espectaculares, son maravillosos, podemos ver, podemos escuchar, podemos saborear, podemos tocar, ¿verdad? Pero son limitantes. Imagínate que por un mecanismo de autodefensa, para que el cerebro nuestro no se vuelva totalmente caótico, más de lo que ya es, de tanto estímulo que recibe, nosotros a través de nuestros 5 sentidos solo podemos registrar el 4% de lo que sucede en la realidad que nos circunda. Y pongo ejemplos así como que todo el mundo sabe. Nuestra vista no es capaz de ver los rayos ultravioletas o los infrarrojos, pero hemos creado aditamentos para ver los infrarrojos en la oscuridad, pero a simple vista tú no lo puedes observar. Nuestros oídos no son capaces de poder escuchar ultrasonidos, pero un perro sí los escucha. Cuando la Tierra empieza a nacer un sismo o un movimiento telúrico, el perro empieza a ladrar como que, ¿no? Desesperadamente. Y uno no sabe lo que está pasando. El ser humano se entera que tembló cuando ya siente que todo se le está moviendo alrededor.
Entonces son dos ejemplos. Si ahora mismo yo te pregunto qué tienes contigo hoy, qué llevas contigo hoy, me vas a empezar a mencionar cosas que ves o que puedes tocar. Pero junto a ti hoy hay pues, billones de bacterias. Bacterias. Los seres humanos somos campos bacterianos y hay un número mayor de bacterias que las células que están en tu cuerpo. Pero como no las sentimos, no las vemos, no somos conscientes de ellas. A no ser que una bacteria negativa te enferme y el médico te diga antibióticos, hay que contrarrestar una mala bacteria que se atolojó en tu cuerpo. Entonces te digo todo esto porque creer es la base de la expansión del potencial del ser humano para llegar a ser el gran negocio que todos los seres humanos podemos ser. Claro, si uno no tiene esta información, pues desde la ignorancia no vas a poder cambiar tus creencias. Por eso es tan importante un programa como este que hemos hecho del negocio de ser tú en creer. Y vamos al segundo paso. Creer. Si tú eres de los que piensas ver para creer, literalmente estás jodido, jodida. Porque en la vida hay que tener el otro paradigma para poder expandirse. Y es creer para ver. Si lo creo, lo veo. Si lo creo, lo realizo. Si lo creo, lo manifiesto. Ya lo dijo Henry Ford. Cuando él dijo, si crees que puedes o si crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto. Entonces tus creencias determinan tu habilidad de manifestar tu vida. Y fíjense si las creencias son importantes, que cuando somos niños, la realidad personal crea nuestra personalidad. Pero cuando somos adultos, es al revés. Es tu personalidad la que recrea tu realidad personal. Entonces, dime qué crees y te diré qué creas. Y esa es la segunda C de la filosofía Kala. Crear. La primera es creer y revisar creencias, autoestudio. La segunda es crear. Es potenciar con creencias empoderadas que ya las has validado y sacando las limitantes, un plan de acción para potenciar tu creatividad. Todas las semanas tú tienes que decir qué he creado esta semana, qué idea nueva he puesto en acción, porque yo no quiero gente que tenga ideas pero no las inicie. Hay dos tipos de líderes generalmente. El que tiene ideas y las inicia y al que le gusta ver proyectos terminados pero no le gusta dar seguimiento. Tú tienes que identificar qué te resulta más fácil, iniciar un proceso o realmente el cierre, verlo terminado. Y no te gusta el proceso del medio. Porque uno identifica dónde está su fortaleza para crear. Porque el líder, y sobre todo el emprendedor, estamos hablando aquí de ser un buen negocio, es alguien que crea. Genera ideas y con esas ideas puestas en marcha, crea. Ningún emprendedor es alguien que solo vende ideas. No, las pone en acción. Esa es la gran diferencia cuando tú eres un gran negocio. Hay mucha gente con ideas en el mundo, pero poca acción. Entonces yo quiero que tú seas un gran negocio para que seas un iniciador y pongas en práctica tus ideas y tengas una creatividad que cada vez se expanda más. Eso sí, una creatividad versátil. No dejes que nadie te encasille y te diga, tú solo tienes un único talento. Nadie en este mundo tiene un único talento. Generalmente tenemos varios. Volvamos al Renacimiento. Estos genios renacentistas tenían varios talentos. Entonces, seamos conscientes de eso. Y la tercera de las 3 Cs es crecer. Si tú revisas tus creencias e instalas un nuevo sistema de creencias que te empoderan, ¿verdad? Vas a poder crear un imperio interior y un imperio a tu alrededor. Y por lo tanto, tu creatividad te hará crecer. Pero ¿entendieron por qué yo dije al principio que crecer no puede ser la primera C? Y les digo algo, para los millennials está siendo frustrante el mundo en el que viven hoy para muchos, porque muchos quieren ser emprendedores y quieren crecer inmediatamente, pero están olvidando el primer paso de la filosofía correcta para crecer, que es creer, revisar creencias. Si yo no tengo un umbral de merecimiento amplio, abundante y próspero, ¿cómo voy a pensar que voy a crear algo? De hecho, les digo, liderazgo es fundamental para hacer un buen negocio, porque tú vas a tener la empresa que mereces tener. Tú vas a tener la empresa o el emprendimiento del tamaño que tú puedes gestionar.
Y por eso el negocio de Ser Tú es una plataforma trascendental para elevar tu tope de liderazgo. Yo no puedo pretender ser Richard Branson y manejar 300 empresas cuando mi liderazgo está aquí y yo tengo un tope. Y yo quiero crear más empresas, pero mi capacidad de gestionar y liderar a otros no me permite crecer. Entonces, tope de liderazgo es el tope del crecimiento de tu emprendimiento. Conviértete tú en un negocio que crece y tus negocios crecerán.